del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Dios te salve María, Amén. llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruega por nosotros. Muy bien. Amén. Muy bien, hoy vamos a hacer una clase fuera del orden expositivo que estamos desarrollando para ocuparnos del sentido que tiene estudiar lógica. O sea, ¿para qué la lógica? Se podría preguntar alguien, ¿no? Y es razonable que se pregunte. Como con toda cosa, toda actividad que uno se proponga, tiene que tener claro cuál es el fin de la actividad, ¿no? Eso es completamente racional y razonable. Plantearse ¿para qué? Y con respecto a la lógica, ese planteo suele recurrir, repetirse, porque a veces es difícil advertir de modo espontáneo, fácil, directo, cuál sea el fin de estudiar lógica. Y eso pasa probablemente por dos cosas. La primera es que se trata de un fin que no es utilitario. No se trata de un bien meramente útil, respecto de los cuales es mucho más fácil que los hombres nos demos cuenta del para qué. Porque como están ordenados a cierto medio inmediatamente conveniente de una acción que nos hemos propuesto, espontáneamente entendemos cuál es el fin. Si a alguien se le rompe una cañería en su casa, tiene claro para qué debe llamar al plomero, ¿sí? Es fácil entender el para qué cuando el fin de algo es un bien útil. Lo mismo pasa en general cuando se trata de un bien deleitable inmediato. Quiero decir, una cosa que tiene cierta razón de delectabilidad y que la buscamos por eso, y entonces difícilmente nos planteamos para qué, porque nos parece obvio para qué, y porque me gusta, porque me complace. Bien. Con los bienes que son de orden superior, los bienes que llamamos en general bienes honestos, puede ocurrir que sea más arduo en principio advertir para qué. Pero precisamente en ellos el orden de los bienes principales a que el hombre está llamado, porque si los bienes útiles y deleitables no están ordenados al bien honesto, todos los fines humanos están desordenados, ¿no? Y cuando hablo de un bien honesto, hablo de un bien que es perfectivo del hombre como hombre intrínsecamente. No es un bien exterior que me sirve para algo, no es un bien exterior que me deleita bajo algún respecto, sino que es una perfección intrínseca de la propia naturaleza humana que la ordena a su fin. Empiezo por acá de una manera un poco abstracta y .
puede resultar que la respuesta resulte también hasta cierto punto dificultosa. Esto lo hago deliberadamente para que se advierta que cuando se pregunta el para qué de algo, lo que hay que tener, primero que nada, es una clara noción de los fines, de los medios que se ordenan al fin y de cómo los distintos tipos de medios se ordenan al fin. Muchas veces el preguntar, y hasta con cierto dejo de ironía retórica, ¿para qué algo? Como si algo fuese inútil, cuando de hecho no es un bien útil, sino un bien superior, implica no solo esta confusión entre el bien superior y el bien inferior, sino una oscuridad de la inteligencia con respecto a la captación de los bienes superiores y sobre todo del sumo bien al que todos los bienes que tienen razón de medio se ordenan. Con esto lo que hago es una ubicación filosófica de cómo hay que responder al para qué de la lógica. El para qué de la lógica no se entiende adecuadamente si uno, todo lo que se propone en la respuesta es mostrar que la lógica es muy útil. Y es una cosa útil como puede ser útil un medio material cualquiera del que nos servimos como un mero útil, ¿no? Es que la lógica no es eso. La lógica es un bien superior a cualquier bien útil. Eso es lo primero que alguien tiene que tener en claro cuando quiera entender para qué la lógica. El entender el para qué de la lógica nos puede llevar, primero que nada, a preguntarnos a qué se ordena la lógica por sí misma, es decir, cuál es su fin intrínseco. Y luego, si ese fin, que es propio de la lógica, intrínseco quiere decir de la lógica como disciplina, la lógica considerada objetivamente y no en relación con el sujeto humano, ¿no? Ese fin de la lógica como disciplina nos puede empezar a aclarar para qué cualquier ser humano puede interesarse, conviene que se interese o incluso es necesario que se interese por la lógica. Y la lógica en sí misma es una disciplina que se ordena a perfeccionar una actividad fundamental del hombre, que es la actividad discursiva de la inteligencia. De nuevo estoy usando una noción que puede resultar para muchos en principio abstracta, pero cuando hablo de la actividad discursiva de la inteligencia, hablo del razonar humano. Y eso es algo que todos hacemos. Todos razonamos y razonamos cotidianamente acerca de múltiples objetos, ¿no? De todos los objetos que reciben nuestra atención, que nuestras responsabilidades reclaman que atendamos, o incluso que nuestras motivaciones o anhelos nos llevan a considerar o a ser objeto de nuestra reflexión. Razonar es algo que hacemos, insisto, constantemente, espontáneamente, y lo hacemos todos. No hay hombre que no razone, no hay hombre en uso de su inteligencia racional que no tenga que razonar. Lo hacemos, digo, espontáneamente y lo hacemos cotidianamente,
Y el caso es que cualquiera también está en posición de notar, de advertir, que a veces razona correctamente y a veces no. Hay un primer hecho, digamos así. El primer hecho es que todos razonamos. Hay un segundo hecho, y este hecho puede que resulte un poco más difícil, y es este que estoy diciendo en segundo lugar, ¿no? Podemos darnos cuenta, aunque esto sí, no todos lo hagamos, pero podemos todos darnos cuenta que a veces razonamos bien y a veces razonamos mal. Que a veces nuestro razonamiento sigue una marcha correcta y a veces se extravía, se pierde, se descamina, razonamos de modo incorrecto. Las causas de por qué razonamos incorrectamente es un problema que podemos plantearnos. Es decir, cuando razonamos incorrectamente, ¿por qué lo hacemos? Pero antes de eso, tenemos que llegar a discernir qué cosa sea razonar correctamente y qué cosa sea razonar incorrectamente. Adviértese que cuando yo digo todos razonamos, lo hacemos todos los días, difícilmente alguien pondrá oposición a eso, ¿no? Ahora, cuando yo digo podemos darnos cuenta que a veces razonamos correctamente y a veces no, quizá alguien diga, no, yo siempre razono bien, yo no percibo que razone incorrectamente. Quizás sea más fácil si le planteamos a esa persona que a veces las personas con las que él dialoga o a las que escucha razonan incorrectamente. Quizá reconocer eso le sea más fácil a cualquiera, lo cual es para preocuparse porque indica una falta de equilibrio, de honestidad, de capacidad de discernir la falta cuando se da en uno y facilidad para discernirla cuando se da en otros, ¿no? Pero si nosotros planteamos la cuestión diciendo los hombres a veces razonamos correctamente y a veces no, es algo que pareciera que cualquiera está llamado a admitir también, ¿no? Y que podrá admitir con cierta facilidad. Pero si alguien admite que se da que el razonamiento a veces sea correcto, a veces sea incorrecto, lo primero que cabe preguntarle a esa persona es, primero, que sea un razonamiento, objetivamente hablando, y segundo, ¿por qué a algunos los podemos llamar correctos y a otros no? ¿Qué es lo que hace que un razonamiento esté correctamente hecho y qué es lo que hace que un razonamiento sea incorrecto? Y si llegamos a percibir la necesidad de hacer estas preguntas, ya hemos advertido el principio de la necesidad del saber lógico. Y cualquiera que entienda que el hombre al razonar análogamente a como ocurre en el actuar, ¿no? En el obrar humano podemos obrar bien u obrar mal. Cuando hablamos del orden moral, del orden de los actos voluntarios que nosotros realizamos como seres humanos, todo
ser humano tiene la capacidad de reconocer que a veces obra bien y a veces obra mal. Y en cuanto advirtió esto, surgirá el problema de por qué hay obras que son moralmente rectas y otras que son moralmente torcidas, desviadas, incorrectas. Ahí nos hemos introducido ya en la problemática de otra ciencia, que es la que llamamos filosofía moral. Nos hemos introducido en la problemática de la lógica. No el razonamiento como actividad subjetiva, adviertas esta primera distinción también, ¿no? Que ya la hemos hecho al comienzo de este curso. Porque la lógica no es psicología, no trata de por qué un sujeto razona con facilidad y otro no, por qué un sujeto razona de manera muy emotiva y el otro no. Esas son cuestiones psicológicas. Acá de lo que hablamos es de si el razonamiento es objetivamente correcto o no. Si vale o no vale como razonamiento, no cómo hace subjetivamente alguien, si lo hace con facilidad o con dificultad, si lo hace más rápidamente o más lentamente. No se trata de eso, ¿sí? No se trata de algo, de una cuestión subjetiva de carácter psicológico, sino una cuestión objetiva. De nuevo, se puede ilustrar esto con el paralelismo moral. Una cosa es plantearse por la moralidad de los actos, es decir, si el acto es objetivamente bueno o malo, y otra cosa es plantearse qué obstáculos subjetivos puede encontrar alguien en su temperamento o en la modalidad de su manera de resolverse, a obrar, o la dificultad o la facilidad que puede tener alguien subjetivamente para obrar de una manera o de otra, que es una cuestión psicológica, no es una cuestión del orden moral, o sea, de la objetividad del bien y del mal en el orden moral. Hay una cuestión análogamente que es la de la objetividad de la corrección o la incorrección en el razonar. Aquí tendríamos que hacer un alto, porque lo que yo he hecho es tratar de mostrar en esta segunda parte de la reflexión, habiendo apuntado primeramente la cuestión del orden de bienes y cómo ubicar el bien al que la lógica apunta, que es un bien honesto, y ahora en esta segunda parte estamos diciendo que es un bien que tiene que ver con el razonar y por lo tanto con la inteligencia humana, ¿no? Pero digo que acá tendría que hacer un alto. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de razonar correctamente o incorrectamente, y he dicho esto es análogo a lograr bien o mal moralmente, una manera de pensar que podría hoy día inmediatamente obstaculizar el pensamiento de algunos o de muchos para entender de qué estoy hablando o de qué estamos tratando de hablar, es la idea de que cada uno razona como le parece, análoga a la de cada uno obra como le parece, ¿no? Es decir, si uno estuviese sumergido en una actitud de realismo subjetivo, según la cual no se puede ni distinguir entre lo que es objetivamente bueno y objetivamente malo en el orden del obrar, ni lo que es correcto o incorrecto en el orden del razonar, entonces ya obviamente no podrá descubrir el para qué de la lógica, ni el para qué de ningún saber objetivo, ¿no? Esa persona ya no solo dudará de la
conveniencia o necesidad de estudiar lógica, sino de la conveniencia o necesidad de estudiar cualquier cosa que contenga verdad objetiva respecto de algo, porque si total cada uno puede pensar como quiera, o razonar como quiera, o obrar como quiera, o como mejor le convenga, entonces ya la ciencia en general carece de significación, carece de relevancia. Esto que estoy diciendo me parece sumamente importante porque a lo mejor cuando se hacen objeciones al para qué de ciertas disciplinas es desde una posición semejante, ¿no? Quizá no absolutamente generalizada, quizá restringida. ¿Qué quiero decir con esto? Se admitirá la necesidad de conocimientos que tengan que ver con lo útil, quizá, ¿no? Entonces, si me lleva a un bien utilitario, es un conocimiento aceptable, pero si pretende ir a un bien superior, ya esa es la esfera de la subjetividad y ahí cada uno se maneja como bien le parece, ¿no? O se identifica la subjetividad con la ley misma, la subjetividad del hombre se absolutiza como la ley misma, y entonces el hombre espontáneamente y necesariamente razonará bien, siempre y en todo lugar, ¿no? Porque el hombre quedará identificado con lo absoluto. En cualquiera de esas posiciones erróneas, es claro que la lógica pierde su sentido. Pero también es claro que esas posiciones erróneas han suprimido, en el fondo, la inteligencia humana. Es capacidad de conocer lo que las cosas son, discernir entre la verdad y el error, y, en el orden moral, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Como inteligencia práctica. Ahora sí, vuelvo a la línea principal. Cuando hablamos de el bien que significa razonar correctamente, no estamos hablando de un bien, ahora voy a tratar de hacer la relación entre lo primero y lo segundo que dije, ¿no? Cuando hablamos de la distinción entre razonar correctamente e incorrectamente, estamos hablando de una distinción que se aplica al ejercicio de la inteligencia humana como capacidad de razonar, de discurrir. Esto quiere decir de indagar cosas que aún todavía no se conocen a partir de las que se conocen, de tratar de sacar las consecuencias de lo que se sabe, de tratar de captar con la inteligencia a partir de lo que conocemos como verdadero, lo que se desprende necesariamente de eso. ¿Y para qué, a su vez? Porque el razonar es un fin sin más. Todos espontáneamente razonamos, dije, y eso es un hecho, que nadie sensato negará. Como, insisto, nadie sensato será capaz de negar que a veces razonamos correctamente y a veces razonamos incorrectamente. El asunto es que alguien podría preguntar, pero ¿para qué razonar? ¿No? Lo hacemos espontáneamente, pero está bien que lo hagamos. Primero que nada, hay que decir que es un hecho universal de la naturaleza de la inteligencia humana y por lo tanto es parte de la misma naturaleza. Por lo tanto, el razonar, que es una operación de la inteligencia, y es una operación, insisto, espontánea y universal de la inteligencia, es cierto bien de la inteligencia.
pero no es el fin de la inteligencia. El razonar es una actividad en pos del fin, porque el fin de la inteligencia es nada más y nada menos que conocer la verdad. Ese es el fin propio de la inteligencia. El conocimiento de la verdad es un fin fundamental del hombre, porque el hombre es un ser inteligente. Y el fin natural de la inteligencia es conocer la verdad. Todas las operaciones, todas las actividades que la inteligencia realiza de modo natural, se ordenan al un fin natural de la inteligencia, que es el conocimiento de la verdad. Solo un hombre que tuviera ante la mirada intuitiva de la inteligencia la verdad plena y suma y perfecta, y en ella pudiese ver las demás verdades, no necesitaría razonar. Pero mientras eso no se dé, mientras la inteligencia humana busca la verdad, está encaminada hacia el conocimiento de la verdad, está necesitada, requerida de razón. Y esto se debe a que muchas de las verdades que podemos conocer, solo podemos conocerlas razonando. Hay verdades que nos están dadas de modo directo, por evidencia intuitiva. Las captamos de modo directo, inmediato. Porque se refieren a objetos de nuestra experiencia. Pero fuera de eso, para llegar a conocer verdades que estén más allá de lo que nos está dado inmediatamente, como seres humanos en sentido propio, tenemos que razonar. Ahí está la necesidad del razonamiento como medio discursivo de alcanzar la verdad. Pero si el razonamiento es un medio necesario de la verdad, y a su vez los hombres, en virtud de la falibilidad de nuestro raciocinio, de nuestra capacidad discursiva, podemos razonar correcta o incorrectamente, entonces tenemos que estar atentos a distinguir entre los modos correctos y los modos incorrectos de razonar. Y eso implica conocer los principios y las leyes del buen razonamiento, o sea, del raciocinio correcto. Y ese es precisamente el objeto de la lógica. El objeto total de la lógica es distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto, partiendo de los principios del orden racional y deduciendo de esos principios las leyes del orden racional. Con esto que acabo de decir, ya podemos empezar a percibir por qué muchas veces es difícil darse cuenta de lo conveniente y necesario que es el estudio de la lógica. ¿Por qué? Primero, hace falta como punto de partida una actitud de reconocimiento
de nuestra falibilidad al razonar. Eso implica dos cosas en el hombre que a veces no son tan fáciles. La primera, lo que llamamos honestidad intelectual, es decir, la honestidad para reconocer cuando uno en el ejercicio de la inteligencia se equivoca, se erra, de reconocer en definitiva la posibilidad de la propia falibilidad. Y lo segundo, que requiere una actitud reflexiva sobre los propios actos. En este caso, las propias operaciones de la inteligencia que razona. Si se requiere que el entendimiento se vuelva sobre sí mismo, se mire a sí mismo y con honestidad discierna cuando ha operado rectamente y cuando no. Ahora bien, si no se da esta doble actitud de honestidad intelectual y de reflexividad o de atención reflexiva sobre las propias operaciones, no se puede percibir el problema que da origen a la necesidad de la lógica, ¿no? El problema de que muchas veces discurrimos mal. Aquí me viene a la memoria un pasaje de un texto del siglo III de la era cristiana, escrito por un padre de la iglesia llamado San Gregorio el Taumaturgo. Y hablando de la escuela a la que él ha asistido durante varios años, que era la escuela dirigida por Orígenes en Cesarea de Palestina, dice que lo primero que hacía el que enseñaba con los que entraban a la escuela era una especie de ejercicio de argumentación. Les presentaba argumentos expresados de distinta manera. Unos estaban, dice Gregorio, expuestos con una gran brillantez de lenguaje y con una gran fuerza convictiva. Y otros, en cambio, estaban expuestos con un lenguaje muy pobre, despojado de todo adorno, carente de todo atractivo retórico. Argumentos que parecían decir muy pocas cosas. Y de entrada, todos espontáneamente, dice Gregorio, aprobábamos los primeros y rechazábamos los segundos. Acontecido lo cual, el maestro se dedicaba a mostrarnos cómo todos esos primeros argumentos que nos habían cautivado eran horribles falacias. Y los otros que habíamos despreciado eran argumentos correctamente hechos. Esta experiencia de aprendizaje que menciona Gregorio el Taumaturgo en ese texto, se llama Discurso de Despedida, porque precisamente es un discurso que él hace cuando se va de la escuela, ya
se marcha, ha terminado sus estudios allí, y entonces un discurso en el que se despide del maestro y trata de describir cómo ha sido la enseñanza que ha recibido en esa escuela. Pero este inicio tiene que ver rigurosamente con el objeto de la lógica. Y nos muestra ya una de las causas por las cuales podemos razonar mal. El razonamiento erróneo es el que va contra los principios del orden racional. La causa primera está en que, como la inteligencia humana es falible, se puede desviar de los principios. Así de sencillo. La inteligencia humana es falible porque es finita. Y si es finita, es perfectible, no es absolutamente perfecta. ¿No? Por ser finita es perfectible. Por ser perfectible puede fallar. Está llamada a realizar rectamente su operación por naturaleza, pero puede realizarla con fallo. Esta es la razón primera, que es de orden ontológico. Pero hay otra razón que también arraiga en la naturaleza del hombre, pero podríamos decir es más antropológica que ontológica. Y esa razón es que discurrimos a través de un instrumento necesario del pensamiento humano, que es el lenguaje. Y el lenguaje puede operar como un factor de extravío de la inteligencia. Hay dos planos, ¿no? La inteligencia primero puede fallar por sí sola, simplemente. Y además de ser finita, puede estar influida por la voluntad, por las pasiones, es decir, por factores extrínsecos a la propia inteligencia que la desvíen, que la entorpezcan en su marcha. ¿Se advierte? Esos son factores que hacen a la inteligencia como potencia racional en sí misma y en su relación con la voluntad y con los apetitos y con las pasiones y con los afectos. Pero por otro lado está el que la inteligencia humana es una inteligencia ligada al lenguaje, a la palabra. Es logos, diría el griego, de lógica. ¿Sí? Cuando Aristóteles analiza las falacias, es decir, las formas de razonamiento incorrecto que tienen apariencia de corrección, las divide en dos grandes grupos. Las que acontecen sin intervención del lenguaje, por simple semejanza de una estructura de razonamiento incorrecta a otra que es correcta, y las que acontecen en el lenguaje. Con lo cual está señalando los dos planos en que se ofrece la ocasión para que la inteligencia se desvíe de recta marcha, para que el razonamiento se haga incorrecto, cuando está llamado a ser correcto. Percibido todo esto que acabo de decir, todavía queda otra actitud fundamental que hay que tener. Porque si uno dice, la inteligencia en su marcha discursiva puede fallar, es falible, uno puede caer en una trampa oscura. Y acá ya vemos cómo esto me va a servir como un ejemplo de razonamiento incorrecto. Si yo digo que la inteligencia es falible, que puede fallar, estoy diciendo entonces que porque es falible, está condenada a fallar. Es falible, se puede equivocar. Bueno, entonces ¿qué me voy a preocupar si me equivoco? Usted está diciendo que es falible. Si me equivoco y es lo que tiene que pasar porque tengo una inteligencia finita, precaria, que a cada paso que da se extravía, se equivoca,
Ah, no, 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 no. Mire, si usted de la posibilidad de algo saca como consecuencia la necesidad de algo, está cometiendo un error en el razonar. Que algo sea posible no quiere decir que sea necesario. Y que sea necesario bajo cierto respecto no quiere decir que sea absolutamente necesario. Si yo confundo lo posible con lo necesario, o confundo lo necesario secundum quid con lo necesario absolutamente, en cualquiera de los dos casos razonaré incorrectamente, porque estoy violando principios del orden racional que arraigan en principios del ser. Bien, ya cuando dije esto, la cosa se puso más complicada, creo, pero si no llegamos a esto, no advertimos por qué a veces es difícil darse cuenta de para qué la lógica. Que la inteligencia humana sea falible, no sea necesario que alguna vez yerre, lo cual aceptamos para cada quien individual o personalmente, es un bien porque lo lleva, le da ocasión a reconocer su propia falibilidad. En ese sentido, es una manera de reconocer experimentalmente, en la experiencia base de la propia actividad de la inteligencia, la necesidad de encontrar una manera de evitar el error. Y aquí viene el otro que hay que admitir. Hay que tener, para estudiar lógica también, primero dije la humildad de reconocer que podemos equivocarnos al razonar. Y ahora hablo de otra humildad. La humildad de reconocer que tenemos que estudiar, esforzarnos por entender los principios del orden racional y las leyes que de eso se derivan para corregir nuestra marcha del razonamiento. Advirtamos que en las dos instancias nos estamos poniendo ante algo que es propio de la naturaleza del hombre como ser racional. Primero, la capacidad de reflexionar sobre las propias operaciones, sobre la propia actividad y darse cuenta cuando uno obra rectamente y cuando uno opera incorrectamente. Esto en el campo del discurso intelectual. Lo mismo para el orden moral, ¿no? Análogamente. Insisto en esta analogía porque es fundamental para ubicarse desde la experiencia humana vulgar en la importancia de la lógica. Y después, una vez que reconoce uno esa falibilidad, hace falta otra humildad, que quizás es más profunda todavía. Es más profunda, primero que nada, porque implica algo que es un trabajo más arduo que el admitir la propia falibilidad. Y es el esforzarse por adquirir los medios que nos permiten, en la medida de lo posible, evitar el fallo. Y admitir que para eso tenemos que esforzarnos. Está claro lo que digo, ¿no? Sí, lo mismo pasa en el orden moral. Una cosa es, bueno, yo a veces sobro bien, a veces sobro mal. Y otra cosa es reconocer, tengo necesidad de esforzarme poniendo todos los medios posibles a mi alcance para procurar obrar siempre bien y lo mejor que pueda. Ahí hay una humildad que es la humildad del reconocer la necesidad de esforzarse por el propio perfeccionamiento, esforzarse por dejarse medir por leyes y principios que a uno le existen.
a salir y después se va a volver a conectar. Eso me dice la lógica. Ahí salió. Y lógicamente ahora va a volver a conectarse. Ahí estamos. Continuamos, continuamos. Se cortó. Pero estamos de vuelta. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sigo de largo? Adelante, adelante. Bien. Bien. Repito lo que estaba diciendo, sino ya he usado más de una vez la expresión orden racional, principios del orden racional. Para poder realizar esa tarea de rectificar, de corregir nuestra actividad razonadora en orden a su perfeccionamiento, y esto en orden al conocimiento de la verdad siempre, hace falta reconocer que hay principios que rigen esa actividad y que ese principio no somos nosotros mismos, sino que son principios que nos trascienden, que están más allá de nosotros. Toda la tradición clásica de la disciplina que llamamos lógica, que tiene su nacimiento fundamental como disciplina rigurosa en la antigüedad griega clásica y fundamentalmente a partir de la actividad de Sócrates, Platón y Aristóteles, podríamos decir. El tercero de los cuales es el que termina de organizar el cuerpo de la disciplina. Toda la tradición, digo, de la lógica ha expresado esto entendiendo que los principios del orden del razonar no son principios de la subjetividad humana, son principios que vienen de lo que es objeto de la inteligencia, es decir, el ser de las cosas. La inteligencia está llamada a conocer lo que las cosas son, es capaz de conocer lo que las cosas son. Esto quiere decir que la inteligencia es una capacidad que tiene el hombre para dejarse informar por el ser de las cosas, formar interiormente por el ser de las cosas, recibir en sí unas determinaciones que le vienen de más allá de sí. En eso consiste la capacidad de la inteligencia. No en imponerse a las cosas, sino en dejarse determinar por las cosas. Y más profundamente por el ser mismo de las cosas. Y por lo tanto por el orden del ser de las cosas. Y ya, con toda claridad, tanto Platón como Aristóteles advertían que no hay orden sino un primero en el orden, y por lo tanto tiene que haber un ser sumamente perfecto, que es el principio de todo el orden de lo que las cosas son.
Cuando digo un orden que viene de más allá de nosotros mismos, no solamente me refiero a toda la realidad en su conjunto, incluida nuestra propia naturaleza, sino al ser perfectísimo del cual toda esa realidad depende. Que es al mismo tiempo la verdad misma subsistente y el sumo bien. Y por lo tanto, el último fin tanto de la inteligencia como de la voluntad. Los principios del orden racional tienen su fundamento en los principios del ser. Son participación de esos principios. En cuanto que el ser es captado por la inteligencia y es objetivamente raciocinable por la inteligencia, es decir, puede ser hallado a través del razonamiento. Pero los principios que regirán la marcha del razonamiento son los principios que rigen a la inteligencia. Y los principios que rigen a la inteligencia son los del ser que la inteligencia tiene por objeto, porque la inteligencia es una capacidad de conocimiento objetivo, no de autodeterminación. Es una capacidad de dejarse determinar por lo que las cosas son. Y así, para entender cuándo razonamos correctamente y cuándo razonamos incorrectamente, tenemos que dejar que nuestra inteligencia sea determinada, sea iluminada, para decirlo con una metáfora constante en la tradición de la filosofía clásica, sea iluminada por los principios del orden, de lo razonable, de lo raciocinable, de lo que puede ser indagado por razonamiento, o dicho de otra manera, del ser en cuanto raciocinable, ¿sí? Que es en el fondo el objeto de la lógica, es el ser, no en cuanto que es objeto de la ciencia metafísica directa o de primera intención, no tampoco el ser en cuanto es inteligible, que es el objeto de la metafísica de segunda intención en toda su totalidad, es decir, la metafísica de la verdad, sino en ese aspecto particular de la inteligibilidad del ser, que es la raciocinabilidad, es decir, el ser poder hallado, el ser que puede ser hallado por medio del raciocinio, o sea, de la concatenación necesaria de premisas y conclusiones. Ese orden de lo raciocinable es complejo, precisamente porque la inteligencia discursiva es compleja. ¿Qué queremos decir con esto? Que es compleja. Que tiene partes que a su vez se dividen en partes. Cuando yo digo que normalmente razonamos, a veces en un razonamiento cotidiano hay una cadena de raciocinios de la que ni siquiera nos damos cuenta. Esa cadena de raciocinios implica una serie de proposiciones que ni siquiera explicitamos. Y esas proposiciones involucran relaciones entre conceptos en los que tampoco nos detenemos a pensar a veces ni un momento, cómo los definimos, cómo los entendemos, qué estamos diciendo cuando decimos tal palabra o tal otra palabra. Es decir, precisar el objeto de la inteligencia. Con esto ya estoy abriendo el camino a cómo es necesario que volvamos reflexivamente sobre nuestros razonamientos para poder mejorarlos, perfeccionarlos, purificarlos y evitar que sean razonamientos incorrectos. Esto es importante para el hombre, y si el hombre no descubre la importancia de razonar correctamente, podemos decir, es o porque no le interesa conocer la verdad, con lo cual estaría en una radical corrupción de su propia naturaleza, ¿no? Porque el interés por conocer la verdad es tan natural en el hombre como en todo ser inteligente. Si el hombre se aparta de eso,
está en un problema gravísimo. Ha renunciado, en el fondo, a ser propiamente un ser humano, ¿no? Y si a su vez dijese, bueno, pero yo al ser de las cosas lo conozco intuitivamente, lo veo siempre con facilidad, no necesito razonar, de nuevo estaría rehuyendo la naturaleza humana, porque la naturaleza humana no es así. No ve todas las cosas simplemente como si tuviese una intuición universal de todo lo que es de manera directa y espontánea. Eso es lo que no se da en la naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza inteligente, pero con inteligencia discursiva, decimos. Y esa discursividad de la inteligencia es la propia de la inteligencia del hombre. Por eso la disciplina lógica es algo propio de la naturaleza humana. Muchos autores de la tradición escolástica distinguen entre lo que llaman la lógica natural y la lógica artificial, ¿no? La lógica que es naturaleza y la lógica que es arte. Y hacen bien porque el reflexionar sobre las propias operaciones de razonamiento y el corregirlas con cierta espontaneidad o el tratar de mejorarlas se da naturalmente en el hombre. No es algo que requiera de una disciplina específica, de un arte de razonar como es la lógica, ¿no? Pero obviamente cuando el hombre hace eso de manera espontánea y sin sistematicidad, lo puede hacer hasta cierto punto y en cosas que son muy fáciles de ver y de corregir, pero no en otras que son más complejas y que requieren una elaboración sistemática y disciplinar para llegar a ser captadas y expuestas con rigor. Es lo mismo que pasa si decimos, bueno, en todo ser humano hay una cierta matemática natural. Y sí, claro, sí. El ser humano, aunque no estudie la disciplina que llamamos matemática, mide, cuenta, calcula, hace ciertas operaciones elementales. Pero eso no quiere decir que eso sea ya la ciencia matemática, ¿no? La ciencia matemática o la matemática como disciplina requiere un esfuerzo de sistematización, de reconocimiento de principios, de leyes. Requiere que definamos los conceptos con precisión, lo mismo pasa con la lógica, ¿no? Que definamos las cosas. La definición es uno de los instrumentos primarios de la ciencia, ¿no? Una cosa es captar espontáneamente algo y otra cosa es preguntarse qué es y responder al qué es con el rigor de la definición que se da en la ciencia acerca de eso, no en el conocimiento vulgar o espontáneo de las cosas. Este es el trabajo que yo quería hacer de entrada y ahora, si usted quiere hacerme preguntas, quedo a su disposición, que se quiere. Perfecto. No, me parece que está muy claro, ¿no? Como una introducción. Eh, quizás una observación. Usted habló de evitar el error, la lógica para evitar el error y la lógica como instrumento para conocer la verdad. Eh, yo pensaba también llevarlo al plano de lo moral, porque también la lógica sirve para tomar buenas decisiones, porque por detrás de las decisiones del hombre hay raciocinios, ¿no? De modo que las decisiones fundamentales de la vida muchas veces pueden estar fundadas en falacias lógicas o en buenos razonamientos, ¿no? También para la vida espiritual, para el discernimiento de espíritus. Sí, sí. Para todo, claro que sí. Mire, esto que usted ha dicho es importantísimo porque cuando hablamos del conocimiento de la verdad, tenemos que recordar dos cosas
que son importantísimas para ubicarse en relación con lo que es conocer la verdad. La primera es que la verdad se dice por analogía, porque sigue al ser. Y así como hay una jerarquía de seres, hay una jerarquía de verdades. Cuanto más elevado sea el ser acerca del que versa la verdad, más elevada es la verdad. Esto es algo que hay que tener en cuenta primordialmente, porque cuanto más elevada es una verdad, más importante es conocerla para todo hombre, para cualquier hombre. Las verdades que son conocibles para la naturaleza humana forman una jerarquía, pero además, por el modo discursivo de conocer y parcial de conocer que tiene la inteligencia humana, forman un universo variado y complejo. Y todos estamos llamados a conocer todas las verdades que puede conocer el entendimiento humano. Ciertamente que no. Esto es fácil entenderlo cuando uno habla de verdades que como verdades son del orden del bien común, o sea, del bien que perfecciona al hombre como hombre, y verdades que son un bien particular porque perfeccionan al hombre solo bajo cierto aspecto particular. Hay verdades que tendrá que conocer el médico y solo el médico. Hay verdades que tendrá que conocer el plomero y le competen al plomero. Y hay verdades que tendrá que conocer el informático y hay verdades que tendrá que conocer el panadero. Las verdades de la técnica de cada arte, las verdades específicas de cada disciplina, de cada ciencia, le competen al que ejercita ese arte o esa disciplina. Es claro eso, ¿no? No tenemos por qué conocerlas todos los seres humanos. Pero hay verdades que todo ser humano está llamado a conocer. Esas son las verdades más importantes de todas y son las verdades que forman parte del bien común sin más. Digo esto a propósito porque a veces se olvida cuando se habla de bien común que el bien común superior no es el bien común material, que es un mero medio primario, e incluso en muchos casos medio de otros medios y nada más, sino aquellas verdades que aquellos bienes que pertenecer a la esfera del bien honesto son perfectivos de todo hombre en cuanto que es un hombre, llamado a su último fin, como hombre. Cuando digo que hay verdades que todo hombre debe conocer, me refiero a verdades acerca de lo que las cosas son, de la totalidad de la realidad, del orden del universo, de la causa primera de todas las cosas. Estas son verdades primarias. Hay verdades de orden moral que todo hombre debe conocer. Y ahí ven lo segundo que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de la verdad, no solamente hablamos de aquellas verdades que son objeto de la pura teoría, es decir, de la contemplación, porque están dadas a la inteligencia como algo meramente a contemplar, porque no podemos operar en ese orden, sino solamente recibir lo que es. Pero hay verdades que son del orden práctico, es decir, que además de contemplables son operables por el hombre. El hombre está llamado a obrarlas, a vivirlas con sus decisiones, con forman sin duda alguna del bien común, de la verdad que perfecciona a todo hombre como hombre. Los principios del orden moral, las verdades morales fundamentales que todo hombre tiene que aplicar en su vida,
esas son verdades que todo hombre está llamado a conocer, ¿no? Ahora, el conocimiento de la verdad, sea de orden teorético, sea de orden práctico, en el hombre siempre implica discursividad, ¿no? Ha habido corrientes de pensamiento que han tenido que, bueno, discurso puede haber en la esfera de la teoría, de acerca del conocimiento de la naturaleza, ¿sí? Pero las verdades morales las intuimos todos espontáneamente, porque, mire, las verdades morales, hay verdades morales intuibles, sí, los supremos principios del orden moral, y sobre todo el primer principio de la sindéresis, como se llama la tradición escolástica, es intuible, porque los principios se intuyen intelectualmente. Pero para llegar a intuir los principios, en general hace falta que antes comprendamos verdades que son posteriores a los principios y en ellas encontremos el principio como implícito, ¿verdad? Y estas verdades inferiores muchas veces se hallan por una cierta mezcla de intuición y de razonamiento, y a veces solamente por razonamiento, ¿verdad? No intuimos sin más. Para que nosotros intuyamos verdades de orden moral, que existe eso que se llama conocimiento por connaturalidad del bien moral, ¿no? Tanto Tomás desarrolla ese tema. A veces el hombre moralmente virtuoso, dice, entiende fácilmente lo que es justo, porque él es justo, y lo entiende con naturalidad, con mucha mayor facilidad que el filósofo que razona acerca de si eso es justo o es injusto y tiene que remontarse a los principios, hacer una larga cadena de razonamiento para llegar a la conclusión, ¿no? Pero atención, eso pasa solamente en el hombre que ya tiene la perfección moral intrínsecamente, y de ahí su connaturalidad con el objeto. Eso supone la virtud. Supone una virtud en el sujeto por el cual éste se hace connatural al bien al que se ordena esa virtud. Esto muestra la importancia que tiene para el recto conocimiento moral también la formación moral, es decir, la formación moral que se recibe básicamente, ¿no? Pero basta con eso siempre. Ah, no. Porque hay muchas cosas que tenemos necesidad de razonar, también en el orden moral. Porque si no, supondría que nosotros tenemos ya desde el principio todas las virtudes adquiridas en nosotros y espontáneamente discernimos el bien y el mal por connaturalidad, ¿no? Lo cual no es verdad. Eso no se da prácticamente en nadie, ¿no? Podría ser posible en algún caso, habría que ver. Naturalmente no es posible en el hombre porque la adquisición de la virtud moral implica ya previa reflexión y por lo tanto razonamiento y discurso, ¿sí? Otra cosa ya si entrábamos en el terreno de las virtudes sobrenaturalmente infusas, pero ahí tampoco podemos presumir de que las operaciones de las virtudes se dan en nosotros de manera puramente espontánea y sin necesidad de razonamiento uno, por la sencilla razón de que la gracia no suprime la naturaleza, la eleva, la perfecciona, pero no la suprime, y la naturaleza como naturaleza discursiva sigue existiendo y tenemos que aplicarla muchas veces para discernir cuestiones, por más que tengamos en alguna medida la virtud. Porque advierte que para que intuyamos el objeto de la virtud tiene que tener un grado de perfección en nosotros tal que nos haga connaturales al objeto. No basta con que la poseamos sin más, sino que tiene que tener un grado de perfección suficiente como para que haga que el objeto sea connatural a nosotros, ¿no? Esto a lo mejor complicó las cosas, pero estoy yendo a una cuestión que a veces se plantea en el terreno del conocimiento moral, como si el conocimiento moral fuese meramente intuitivo y no discursivo. Y eso no es verdad, no es cierto eso.
Hay que admitir que en algunos aspectos el conocimiento moral puede ser intuitivo, eso es razonable. Pero que el conocimiento moral sea ajeno a toda discursividad, a eso sí que no. Eso no es propio del conocimiento moral del hombre viador, digamos, ¿no? El hombre, mientras está en este mundo, necesita discurrir también en el orden práctico, ¿eh? Tanto en el orden moral como en el orden práctico-factivo. Por más que tenga incorporado un arte una persona, ya no necesita reflexionar sobre el arte, no necesita razonar nunca. Eso no es cierto, ¿te advierte? Y eso habida cuenta de que en el terreno de las virtudes práctico-factivas o de las artes, puede haber mucho más de mecánico y por lo tanto de no mediado por el discurso necesariamente, ¿no? Pero cuando nos remontamos a los principios del arte y queremos entender las leyes fundamentales del arte, ahí no vale intuición alguna. Y si queremos entender cómo las consecuencias del arte se desprenden de principios, tampoco vale intuición alguna. Tenemos que aplicar la inteligencia discursiva. Por eso, los que ejercitan las artes, muchas veces, cuando son personas inteligentes, tienden a reflexionar sobre los problemas que el arte plantea, las dificultades, y plantearse cuáles son las leyes y principios supremos de su propio arte, ¿verdad? Eso muestra que también necesitan razonar sobre eso que de una manera práctico-factiva les es familiar, pero esa familiaridad de ninguna manera agota el modo de conocer humano sobre el objeto del arte. Lo mismo, eso pasa mucho más todavía en el orden moral, mucho más profundamente y mucho más agudamente, podríamos decir, la necesidad de discurrir, de razonar, ¿eh? También es necesaria la lógica para aplicarla en el orden práctico. Claro que sí, sin duda alguna, ¿sí? No es solamente una necesidad de las personas que cultivan una ciencia, también necesaria para la vida cotidiana, tanto para la vida cotidiana de la inteligencia como para la vida cotidiana del orden moral, ¿sí? Eso ya nos plantearía el problema de si todas las personas tienen que estudiar lógica y de qué manera. Bueno, hasta qué punto, con qué profundidad. De nuevo, tener plenamente la disciplina lógica no es algo a lo que esté llamado todo ser humano sin más, ¿no? Ciertamente que no. Digamos que la necesidad de la lógica será en proporción a la responsabilidad que cada quien tenga sobre el ejercicio de su actividad discursiva y en relación con la importancia del objeto al que aplica esa actividad discursiva. Que la lógica es de interés para todo ser humano, eso lo podemos afirmar con toda claridad. Y por eso una lógica básica, elemental, es un bien para cualquier ser humano. Y es un bien conveniente a todo ser humano. Cuando las personas en general en la vida corriente se ensarzan en discusiones, cierta dosis de lógica les es necesaria y evitaría muchas confusiones y muchas incorrecciones evitables y también muchos extremos pasionales que deben ser evitados, ¿no? Y que se pueden evitar con un poco de discernimiento lógico.
Cuando he dicho esto de los apasionamientos, hago una aclaración. A veces se tiene la idea de que la lógica es una disciplina fría. Eso de que se acusa también a veces a la matemática, ¿no? La matemática, la lógica, por ser rigurosamente racionales, se dice o se piensa en algunos círculos, dejan de lado la dimensión emotiva del hombre, la dimensión afectiva. Pierden de vista lo más importante del ser humano. Son disciplinas que no tienen en cuenta lo psicológico, lo subjetivo. Imponen con frialdad un rigor racional puramente objetivo. Esta es otra propaganda contra la lógica, ¿sí? Quizá no tan frecuente, pero en algunos círculos muy frecuente, ¿sí? Yo he conocido inclusive gente que partiendo de esta manera de pensar experimentaba una suerte de fobia contra la lógica, ¿sí? Eran Lógico-fóbicos. lógico-fóbicos. Así es, porque la acusación dicha así de manera gruesa es: la lógica es fría. Ahora, esto es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Se puede atender esa objeción. Está bien hecha. Es una manera correcta de razonar eso. Lo que no tiene en cuenta la afectividad es inhumano. La lógica no tiene en cuenta la afectividad. Por lo tanto, la lógica es inhumana. Estamos haciendo un razonamiento. Está bien hecho ese razonamiento. Es correcto. Es incorrecto. Si es incorrecto, ¿por qué lo es? Está partiendo de premisas verdaderas o de premisas falsas. Es decir, erróneas. Y por lo tanto, llega a una conclusión también errónea. Y en este caso, ahí en ese razonamiento, las dos premisas son erróneas. Porque usted dice, todo lo que no tiene en cuenta la afectividad humana es inhumano. Está haciendo una afirmación falsa. Porque usted está diciendo que está partiendo del presupuesto erróneo al hacer esa afirmación de que la afectividad humana tiene que ser tenida en cuenta en todo y para todo. En realidad la afectividad humana tiene que ser tenida en cuenta cuando debe ser tenida en cuenta, pero no cuando no debe ser tenida en cuenta. Está claro lo que digo. Si dice, todo lo que no tiene en cuenta la afectividad humana es inhumano, y no, mijo, porque hay cosas que no tienen en cuenta la afectividad humana
y no son inhumanas. Si usted se propone fabricar acero de alta calidad, ¿no? Para elegir el procedimiento de fabricación del acero, usted tendrá que tener en cuenta la afectividad humana. ¿Qué tiene que ver la afectividad humana con cómo producir acero? Pregunto yo. Usted tendrá que tener en cuenta la afectividad humana si es el dueño de la fábrica, si es alguien que tiene algún puesto directivo en la fábrica, o si es una persona que trabaja en la fábrica, a la hora de relacionarse con los otros seres humanos que trabajan en la fábrica. ¿Está claro lo que digo? O sea, en el orden práctico de la relación concreta con los demás seres humanos, tendrá que tener en cuenta la afectividad humana porque es parte de la realidad del hombre en la vida concreta, ¿sí? Ahora, cuando usted va a elegir el procedimiento técnico que va a usar para fabricar el acero, ¿qué tiene que ver la afectividad humana? ¿Es inhumano usted? No, prescinde de algo que no tiene nada que ver con el asunto que está considerando. Y no tiene por qué tenerlo en cuenta. Porque no es un factor que incida en el asunto que está considerando, que está tratando de entender. Es claro esto, ¿no? Que digo, si usted se plantea esto respecto de la lógica, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una anterioridad metafísica de la operación de entender respecto de la operación de querer o amar. Y por lo tanto, de lo intelectual respecto de lo volitivo afectivo. Y me refiero a lo volitivo afectivo porque la única afectividad que está relacionada directamente con la esfera de la inteligencia es la afectividad del orden espiritual y no la pasional, que es por naturaleza inferior y debe estar sujeta a la inteligencia y la voluntad. Está claro lo que dije, ¿no? A veces con la afectividad se confunde groseramente lo que son pasiones del orden concupiscible o irascible con lo que es la afectividad propia del espíritu humano. Correcto. O incluso se reduce la afectividad a lo inferior y no se tiene en cuenta la afectividad espiritual. Ahora ya voy a llegar a eso. Pero cuando digo que hay una anterioridad ontológica, metafísica, de la operación de entender respecto de la operación de la voluntad y por lo tanto de la afectividad voluntaria, espiritual, lo que estoy diciendo es que lo que especifica, lo que determina al acto de entender es el ser de las cosas, en signo anterior a cualquier percepción de lo que sea bueno o malo. Muy bien. Que la lógica, entonces, prescinda en su objetividad formalmente de lo afectivo, es una necesidad de la lógica, es una obligación de la lógica, si no dejaría de ser lógica. Entonces, todo lo que prescinde de la afectividad es inhumano. No, señor, de ninguna manera. Error, premisa falsa. Todo lo que prescinde de la afectividad, debiendo tenerla en cuenta como afectividad del hombre, es inhumano, se concede. Todo lo que prescinde de la afectividad, teniendo que prescindir de la afectividad, es inhumano, se niega por completo. ¿Está claro? No es verdad, es una falsedad.
Ahora bien, la lógica prescinde de la afectividad. Prescinde de la afectividad debiendo tenerla en cuenta. Niego. Prescinde de la afectividad no debiendo tenerla en cuenta, concedo. Y por eso no se sigue la conclusión que se pretendía sacar. Se advierte. Porque hemos dicho que lo que prescinde de la afectividad es inhumano solamente si prescinde de la afectividad debiendo tenerlo en cuenta. ¿Está claro? Ahora, ¿la lógica prescinde de la afectividad debiendo tenerla en cuenta? No, señor. Por lo tanto, no se sigue que la lógica sea inhumana. Bien. Lo que tiene es una objetividad previa a la esfera práctica, prepráctica, teorética. La lógica es una disciplina teorética, rigurosamente teorética, porque trata del ente en cuanto raciocinable. ¿Sí? Y razonar no es operación práctica, sino operación teorética. Es una operación instrumental de la inteligencia, que es la potencia teorética. Ahora, es fría por eso la lógica. Es inhumana en el sentido de que esté totalmente desconectada de la esfera de la afectividad humana. No, señor, eso también es falso. ¿Por qué? La lógica es una disciplina ardua. Es ardua primero por el grado de abstracción en que se mueve, que es el grado metafísico de abstracción. Y segundo, se implica la separación de todo lo material. Porque los principios del orden lógico se resuelven en el orden metafísico de intelección, que es el más arduo de todos para el hombre, el más difícil, el que requiere mayor esfuerzo y mayor elevación de la inteligencia. Y requiere, remontarse a un objeto que, al menos en la esfera de los principios, es puramente formal, donde no queda ya materialidad, ¿no? En sentido estricto. Pero además tiene una segunda dimensión de dificultad, que siendo de orden metafísico la disciplina, pertenece a la esfera de la metafísica refleja, es decir, no del ente en cuanto que es, sino del ente en cuanto es inteligible. O sea, es metafísica de segunda intención, que añade a la dificultad o arduidad de la intelección metafísica la arduidad de la intelección refleja, que es más difícil que la directa. Siendo una disciplina difícil, que pertenece a la esfera del bien honesto y que al mismo tiempo es un gran bien para la inteligencia en orden al conocimiento de la verdad, podrá estar desprendida de toda afectividad humana en cuanto al ejercicio del esfuerzo necesario para cultivar la disciplina. Y ahora se impone una respuesta negativa. En cuanto a la objetividad formal de la disciplina, nada tiene que ver con la afectividad, hemos dicho. Ahora, en cuanto al ejercicio de la actividad necesaria para cultivar la disciplina,
¿eso sí tendrá que ver con la voluntad humana o no? Y sí, claro que sí, porque primero que nada, la inteligencia tiende a la verdad porque es su fin natural. Pero cuando la verdad es ardua, es difícil de indagar, exige para ser indagada y para cultivar la disciplina con la cual se la conoce, un gran esfuerzo por parte del hombre, ¿qué es lo que hace falta? Que la voluntad explícita y formalmente quiera ese bien y sustente el esfuerzo de la inteligencia, lo quiera bajo razón de bien, quiera el bien que es aprender lógica, quiera el bien que es cultivar la lógica. ¿Se advierte esto? Esto que estoy diciendo tiene que ver con el nombre de la filosofía. La filosofía, desde la antigüedad griega clásica, recibe un nombre que dice relación más bien a la voluntad que a la inteligencia, porque habla de un amor por la sabiduría. Y amar es acto de la voluntad, no de la inteligencia. Pero ya Platón nos ponía en claro acerca de este asunto. Porque al reflexionar sobre el nombre de filosofía, nos enseñaba aquello de quién querrá dedicar su vida, gastar sus días en la indagación de la verdad si no ama la sabiduría. Y por eso al que hace profesión de buscador de la sabiduría se lo llama amante de la sabiduría. Porque sin ese amor es imposible que le dedique la vida al cultivo de la sabiduría. Es imposible que dedique todo su tiempo y todo su esfuerzo a buscarla. Proporcionalmente se puede decir lo mismo del lógico. Porque la disciplina lógica que eleva, purifica, perfecciona el ejercicio de la inteligencia discursiva al servicio del conocimiento de la verdad, implica un profundo amor por la verdad, un profundo amor por la corrección del razonar. Acá estamos hablando de una afectividad que es propia de la voluntad como potencia racional, ¿no? La afectividad humana no se reduce a las pasiones infrarracionales. Si no, no es propiamente afectividad humana, ¿eh? La afectividad del hombre no es la de una bestia. No se reduce a concupiscencia e irascibilidad. Eso puede pasar en un animal, pero no en el hombre. En el hombre la afectividad también es del orden del espíritu. Ciertamente que no puede haber apetito concupiscible o irascible de la verdad, pero sí amor por la verdad en la voluntad y por lo tanto también amor por la lógica. Claro que sí, que es un instrumento del conocimiento de la verdad, que es una disciplina por la cual la inteligencia se perfecciona en el ejercicio de esa capacidad admirable que tiene de discurrir y en su forma más perfecta de discurrir deductivamente para alcanzar el conocimiento riguroso de los principios y de las causas de las cosas. Por lo tanto, también es falso que la lógica sea fría, en el sentido de que no tenga nada que ver con la afectividad humana. Ya aclaramos en qué sentido no tiene que ver y no tiene que tener que ver, no debe tener que ver.
Pero ahora señalo en qué sentido sí tiene que ver. Y tiene que ver profundamente con una afectividad sumamente noble, elevada y vigorosa del espíritu humano, cual es el amor por la verdad y el amor por la sabiduría, y el amor por la ciencia auténtica, es decir, por el conocimiento de las causas y principios de las cosas a través del razonamiento discursivo humano. ¿Se entiende? En ese sentido, no es cierto que sea fría la lógica, como no es cierto que el ejercicio de la inteligencia rigurosa sea frío. El ejercicio de la inteligencia rigurosa es apasionado, en un buen sentido, en el sentido de estar regido por ese amor por la verdad y ese amor por la sabiduría, que es el gran motor de todos los grandes esfuerzos de la inteligencia. Así es que tampoco es cierto que la lógica sea, sin más, algo totalmente desconectado de la afectividad humana. Difícilmente hay que ver con la afectividad concupiscible de carácter sensible, porque no hay un bien sensible ligado a la lógica de modo directo, ¿no? El bien ligado directamente a la lógica es nada más y nada menos que la verdad, que es bien del espíritu, no de los sentidos, no de la sensitividad. Pero en un hombre que vive ordenadamente, podemos decir que tampoco las pasiones infrarracionales son ajenas a la lógica. ¿Por qué no? Porque la lógica entra en el recto imperio de la inteligencia y de la voluntad unida a la inteligencia sobre esas pasiones. ¿Está claro? Y ese es un bien que la voluntad debe amar, ordenando bajo sí la pasionalidad infrarracional. De modo que lo que haya de pasional en el hombre también tiene que ver, no directa, pero indirectamente, con ese apasionamiento espiritual que es correlativo al dedicarse al estudio de la lógica. Es cierto que la lógica en sí misma no es afectiva. Esto no quiere decir que el hombre, en cuanto se dedica a cultivar la lógica, no sea afectivo. De nuevo, fijémonos en que el hombre que cultiva la lógica no es la lógica, ¿no? El lógico es un hombre que ha adquirido en alguna medida el hábito lógico. No es la lógica. Y ese hombre, como ser humano, tiene como parte o dimensión de su ser la afectividad, y esa afectividad también entra en el cultivo de la lógica. Por eso tampoco es correcto decir que en cuanto a actividad del hombre, la lógica sea una cosa fría. Más bien por el contrario. Es una cosa elevadamente afectiva, que tiene que ver con la más elevada y profunda afectividad que tiene que haber en el hombre, ¿sí? El amor de la verdad y el amor del bien también, porque si hay discurso también en la esfera práctica, como la lógica la aplica también la inteligencia práctica en todas sus manifestaciones, ¿no? La inteligencia práctica no solo en el orden estrictamente ético, sino también en el orden jurídico, político. Ahí es claro que la intuición vale de poco como modo de conocimiento, ¿sí? Hace mucha más falta el razonar. Y de hecho, la discursividad es corriente en la esfera de la vida política y en la esfera de la vida judicial, ¿no es cierto? Y en la esfera de la discusión de las leyes y de su redacción, de su reglamentación, y todo eso es de orden práctico, ¿verdad? Entonces, también el apasionamiento por el bien común y por el bien objetivo están detrás del cultivo de la lógica, ¿sí? Por lo cual, decir que
la lógica es fría, es decir, una tontería, ¿no? Porque en sí misma no es ni fría ni caliente, porque es lo que tiene que ser. Rigurosa objetividad formal de orden metafísico reflejo. Y en cuanto a actividad del hombre, tiene una dimensión profunda de afectividad propia de la afectividad del espíritu, ciertamente, ¿no? Porque es un bien de orden superior. No es, como decíamos, un bien útil o sensitivamente deleitable, sino que es un bien honesto. Y como bien honesto, es mucho más que útil y es mucho más que deleitable, ¿sí? Es un bien. Tiene su deleitabilidad propia y tiene su utilidad propia, poniendo las dos palabras entre comillas y dichas por analogía. Es decir, es fructífera, mucho más que útil. Es fructífera, es fructuosa para toda la vida intelectual y moral del hombre, para la vida humana en su conjunto. Y es más que deleitable, es algo que planifica la actividad de la inteligencia. A diferencia del bien deleitable que ocasiona un deleite pasajero, fugaz, los bienes del espíritu ocasionan una cierta paz permanente, constante, porque le dan plenitud a la actividad de la inteligencia y de la voluntad. O sea, son más que útiles y más que deleitables, ¿no? Se podría decir, con cierta intencionalidad y retórica, que son sumamente útiles y sumamente deleitables, pero el rigor del pensamiento más bien nos lleva a usar otra palabra para no caer en el equívoco, ¿sí? Yo me temo que toda esta digresión haya sido más ardua que la propia lógica, pero quizá eso tiene un efecto de rebote interesante y los que oigan después una clase de lógica se sientan sumamente aliviados después de haber asistido a esta. Veremos, Les veremos. parecerá muy fácil y muy hacedera la lógica. Veremos. Bien, Bueno, profesor, pero sí. muchas gracias. Otro día quizá podamos ilustrar esto. Otro día quizá podamos ilustrar esto por día, pero más adelante, por vía de ejemplificación, ¿sí? Pero para que los ejemplos sean fáciles de percibir, quizá haga falta que avancemos un poco más con la lógica, ¿sí? Perfecto, perfecto. Hacemos una oración y terminamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este